Buenas tardes familia, la verdad que hacía tiempo no les traía nada. Quiero que me acompañen a ver este pequeño videíto que hasta cierto punto juega con los sueños y las necesidades de los cubanos. Y digo sueños y necesidades porque lo que van a ver aquí en este video en Cuba llega a ser un sueño y en otros países una necesidad. Les advierto que no he visto el video. Sé de lo que va pero no lo he visto. Miren esto. Señoras y señores, sean bienvenidos a Mercedes-Benz en La Habana, Cuba. Es una verdadera jugada perfecta la que vamos a hacer aquí porque mi sueño es tener un Mercedes-Benz y robarlo por nuestra isla de Cuba. Voy a por ello y pedí un permiso especial para que usted pueda ver todo este proceso. Es decir, que lo vamos a grabar de manera documental. Lo mejor o nada, mi sueño es tener un Mercedes-Benz y hasta mi mamá se llama Mercedes. Buenas, ¿qué tal? Hola, Héctor, bienvenida. ¿Usted ve la jugada perfecta? Por supuesto. Un placer, mucho gusto. Encantada, ¿cómo le puedo ayudar? A ver, mira, aprovechando las oportunidades que hay ahora, estoy interesado en adquirir un auto Mercedes-Benz porque pienso... La Jugada Perfecta es un programa deportivo que hay aquí en Cuba. Y las oportunidades que hay ahora, no sé a qué oportunidades que hay ahora se refiere. Imagino que oportunidades para quien pueda pagarlo. ¿Por qué? Porque no creo que un cubano de a pie pueda pagar esto. No me parece. Estamos hablando de un Mercedes. Vamos a seguir. ¿Lo mejor o nada? Perfecto. ¿Está valorando usted compra o desea, por ejemplo, conocer la oferta del leasing? ¿Sabe lo que es un leasing? ¿El leasing? ¿Y aquí en Cuba hay leasing? Claro, ¿Sí? nosotros tenemos todas las opciones. Qué bien, eso lo he escuchado en Estados Unidos, en Europa, pero aquí no. Nosotros vamos a brindarle a usted todo lo que necesite. Bueno, empezamos por donde tú digas. Mire, deme un chancecito, aquí tenemos al gerente de operaciones, Alberto Ramos. Espérese que sí. Alberto, por favor. Mire, pasa para que lo vean. Espectacular. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra casa. Gracias, gracias. Oye, déjame decirte que estoy impresionado. Estos autos están espectaculares. Si no te impresionaste en París, ya estás acá con nosotros, así que puedes hacerlo. París 2024 es una jugada perfecta. Bueno, si trabajaste en París, entonces quizás te puedas comprar un Mercedes-Benz. Si hiciste el contrato por tu cuenta. Porque si lo hiciste a través de una empleadora del gobierno, lo más probable es que te hayan dado un cintazo bien duro, bien fuerte. El amigo es comentarista deportivo, se dedicaba a hacer programas acá en Cuba y bueno, ha pasado mucho tiempo también fuera de Cuba. He visto algunos videos que ha hecho por España, ahora están hablando de Francia y bueno, en Europa se gana en euros. Entonces, no se gana como en Cuba, donde el salario ronda los $9, los $15 mensualmente. Así no hay quien se compre un Mercedes-Benz. Esa epopeya con Mijaíl La Quinta fue espectacular. Alberto, mira, la recepcionista me pidió que te viniera a ver. Estoy interesado en un auto Mercedes-Benz. ¿Qué estás buscando? ¿Comprar? ¿Hacer leasing? ¿Qué estás buscando? Bueno, es que no sabía que existía la posibilidad de hacer leasing, me lo dijo la joven de la recepción. Oye, ¿qué pasará con Mijaíl cuando se jubile? ¿Terminará como los otros deportistas cubanos? Que muchos han muerto en la miseria o tendrá una vida digna. No sé, a los deportistas se me hace que les pagan un vitalicio, creo que se llama. En dependencia de los logros que tengan, les pagan una mensualidad. Bueno, el tiempo dirá la última palabra. Aprovechar esa oportunidad, si no tengo el dinero completo, pues puedo ir dando una mensualidad, como afuera, como en Estados Unidos, como Europa. Igual que como funciona en el resto del mundo. Y muy práctico, muy conveniente para los clientes, ya que pueden ir pagando a plazo el vehículo y al final del periodo ganan propiedad. ¿Y es mensual que se va dando el dinero? ¿Cómo se hace? Se paga 13 mensualidades. Las 12 primeras funcionan como arrendamiento y en la 13ª usted se queda con... A mí me da risa cuando él dice ir pagando a plazo. Imagínense usted, un médico, un dentista, que lo que cobra son 5.000 pesos, vamos a ponerle un poquito más, vamos a decir que cobra 6.000 pesos, vaya. Que son, si acaso, 15, 16 dólares al mes. Imagínense ustedes cuántos años hay que meterse pagando a plazo un Mercedes. Ay, Dios mío. Yo no sé si aquí digan el precio. A mí me parece que en este video no van a decir el precio de cuánto vale ese carro en Cuba. Porque una cosa es lo que cuesta el carro en Cuba y otra es lo que vale afuera.
Ustedes saben que a Cuba se pueden importar autos y se está haciendo, de hecho. Se está haciendo. Lo que en su mayoría son carros de uso, y cuestan bien caro. Cuestan bien caro. Vehículos en propiedad. Todavía no tenemos disponibilidad para vehículos de sustitución, pero sí atendemos los vehículos en toda la red de talleres que tenemos en todo el país. Ah, es que lo reparan. Se reparan. Ahí se le da asistencia en la vía y se repara el vehículo. Es decir, que por ejemplo, me pasa en Santiago de Cuba, fui a la Gran Piedra, ahí... Tenemos talleres en Santiago de Cuba. Ah, qué bien. Los tenemos también en Holguín, Camagüey, Cienfuegos, Villa Clara, Pinas del Río, Matanzas, es decir, en todo el país. ¿Y ustedes me darían un número? Sí, hay un número, hay un call center donde usted llama y enseguida se le da la atención. Y además, la garantía se cumple también para los vehículos en leasing durante todo el periodo de arrendamiento. O sea, ustedes están viendo que Mercedes-Benz tiene muchos puntos en Cuba. Tiene muchos puntos en Cuba. Vaya, qué bien, eso es bueno. Ojalá muchas otras compañías extranjeras tuvieran muchos puntos en Cuba también y tuvieran mucha participación en la economía de Cuba. Pero esto siempre pasa por un filtrado, ¿no? No es todo el mundo. Por ejemplo, el problema de la comida que tenemos nosotros en Cuba se pudiera resolver si unas cuantas cadenas extranjeras entran en Cuba y se resuelve de una vez por todas el problema de la comida. Claro, no todo el mundo va a poder comprar en esas tiendas, como es lógico, pero al menos el que tiene dinero va a poder comprar, ¿verdad? Y esto viene a resolver un problema. El otro problema después es que la gente tenga dinero, pero bueno, al menos la comida estaría. Al menos la comida estaría. A ver, esto no lo inventé yo, esto es lógica, ¿no? Si usted deja que esas empresas entren a Cuba y que sencillamente paguen los impuestos, ¿verdad? Que paguen los impuestos como se hace en todos los países. Pero bueno, parece que no hay interés de que se resuelva el problema. Si no, ¿por qué no se resuelve el problema? Como mismo entró Mercedes-Benz, puede entrar, no sé, Walmart, que seguro la OFAC le da una concesión, como mismo la OFAC se la dio a Catapult para que vendiera a través de sus tiendecitas online comida, combos y también carros, también que vendiera. Seguro que la OFAC le da una licencia. Como mismo Airbnb tiene una licencia para poder operar y que los cubanos pongan sus arrendamientos ahí y los clientes reserven los alojamientos a través de Airbnb, que es una plataforma norteamericana. Y si es un problema muy grande, que estas compañías norteamericanas operen en Cuba, pues entonces hay compañías europeas que pudieran operar aquí. Por ejemplo, un país que tiene muchas inversiones en Cuba es España. De España, por ejemplo, Mercadona pudiera abrir puntos de venta en Cuba. Que Mercadona pague sus impuestos y ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Que no se deja que las compañías entren a operar en Cuba, a resolver los problemas que el gobierno a través de su red de tiendas no puede resolver. Creo que tengo gran posibilidad de hacer la jugada perfecta con usted. Venía a ver para compra, pero bueno, yo también voy a verlo, después veo los modelos. También puede ver a nuestro especialista, a nuestro vendedor Eric, que también le puede dar toda la explicación para hacer una compra directa. Perfecto. No obstante a eso, lo esperamos. Confío en que la jugada perfecta será con nosotros. Yo me alegro que él pueda hacer la jugada perfecta y comprarse su Mercedes. Todo el mundo debería tener la posibilidad de comprarse un Mercedes. Pero bueno, lamentablemente no todo el mundo la tiene. Y ya no estamos hablando de que la gente pueda prosperar o no. Porque hay quien quiere prosperar, pero lamentablemente el sistema no lo acompaña. No, con todo eso que tú me has dicho, no te puedo explicar. Y esta primera conversación, usted sabe que entrar con el pie derecho siempre es bueno. Héctor siempre entra con el pie derecho. Ojalá, amigo mío, ojalá. Eso o sea que hay un buen servicio, que se intenta dar un buen servicio. Al menos en el video, al menos en el comercial, se intenta. Una cosa es lo que se vende y otra lo que se compra. Y con esto me refiero a la realidad. Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. A veces uno llega a los mismos establecimientos hoteleros y lo que se encuentra es un desastre. Y la atención es un desastre. A ver, no es mi caso. Yo no voy a hoteles ni me acuerdo la última vez que fui. Ficción. Ok, te invito entonces a que veas a Eric. Ajá. Y que él también te explique la modalidad de venta. ¿Cómo lo hacemos tú? No, quédate acá, disfruta de los vehículos. No me digas, oye, claro, viendo esto. Claro que sí, nosotros le damos también al cliente todas las comodidades para que pueda sentirse como en casa. Ese eslogan me encanta. No lo puedo hacer mío porque ya de Mercedes ven lo mejor o nada. Oh, espectacular, me quedo viendo los autos aquí. Gracias, un placer. Oye, ¿usted es madridista? Sí, siempre. Oh, e industrialista.
También, Seguramente. además. Como debe ser y corresponde. Empiezo con el azul como industrial. Ok, bien. Gracias, Alberto. Excelente. Oye, qué bien. Yo me alegro que Héctor Villar se pueda comprar su Mercedes. ¿Qué les digo? Para comprarse un carro en Cuba hay que tener bastante dinero porque en Cuba el carro cuesta más que en Alemania, que en Estados Unidos, que en Dubái. Cuesta más que en todos lados. Por lo que le pone el gobierno por arriba. Para ganar su buena mascada. Y esto, bueno, es feo. Hay que decirle que es feo, realmente. Ahora, ¿cuánto hay que tener y por dónde tiene que venir ese dinero? Yo imagino que el dinero, que el carro se pueda pagar a través de una transferencia internacional, porque en Cuba reunir ese dinero es complejo, porque primeramente adquirir divisas en Cuba es muy difícil. Si las compras en el mercado negro, te estás exponiendo a una pena de cárcel y a que te cuestionen, además, a que te cuestionen de dónde las obtuviste. Y a otra cosa que les voy a decir en un minuto. Si las compras en el banco, te vas a pasar años intentando comprar divisas en el banco, porque la lista de espera es interminable y de meses, por el simple hecho de que no hay divisas para la venta. Así mismo te dicen, te venden una mínima cantidad. Eso de que no hay divisas para la venta, bueno, de que no hay divisas en general, lo han sufrido muchas personas que han puesto su dinero y que a la hora de retirarlo, el banco le dice que en este momento no tiene disponibilidad. Hace unas semanas atrás, una persona en Facebook hizo una publicación que se hizo viral, incluso salió hasta en la prensa independiente, salió en Cibercuba, si mal no recuerdo, que él había obtenido una beca para España, porque tenía puesto el dinero en el banco en euros para cumplir con los requisitos del visado. Y a la hora de extraer, después que obtuvo la beca, a la hora de extraer esos euros, eran como 3.000 euros creo, el banco le dijo que no tenía disponibilidad. No tenían disponibilidad para darle su dinero. Imagínense ustedes qué problema, 3.000 euros. ¿Cómo se debe sentir una persona a la que le pasa eso? De aquí se puede sacar una enseñanza, y es que cuando uno vaya a hacer un trámite de ese tipo, no ponga dólares o euros. Piense con su cabeza, sea inteligente, no se deje llevar por las emociones, porque si usted pone dólares y euros, usted sabe lo que puede pasar. Y esto se vuelve complejo porque ante la necesidad que tiene el mercado de dólares y euros, de moneda extranjera en general, lo más probable es que aunque el banco tenga disponibilidad, a usted no le den el dinero. Porque al que le van a dar el dinero va a ser al primo del cajero, al amigo del supervisor, al gerente del banco. Todas esas personas están antes que usted como cliente. Esto que estoy diciendo yo, todo el mundo lo sabe. Esto no es un invento mío. Y no es la primera vez que esto pasa. La historia de las restricciones con los automóviles en Cuba viene de atrás. Yo no recuerdo exactamente desde cuándo, porque aunque no tengo 25 años, no recuerdo mucho, pero sé que ustedes, los que me están viendo, algunos ya tienen una edad un poco más avanzada que yo, y sí recordarán e incluso puede que lo hayan vivido, cuando los carros solamente se podían traspasar, no se podían ni vender. Cuando para traer un carro tenían que darte, me parece que una carta. Si tú eras, no sé, deportista o estabas cumpliendo misión, tenían que darte una carta para que tú pudieras importar el carro, porque si no, no lo podías importar ni siquiera. Cuando no se vendían carros en Cuba tampoco. Cuando después abrieron los famosos concesionarios aquellos, recuerdo que fue, yo diría que por allá por el 2019 o 2020. Yo creo que yo ni era youtuber todavía. Y abrieron aquellos concesionarios que vendían carros de uso a precios, ya ustedes saben, que el que pagara eso era porque tenía dinero o no sé, porque era muy tonto o lo necesitaba mucho. El carro realmente, y esto no sé si entrará en contradicción con lo que acabo de decir, pero un carro es una necesidad, familia. Lo que pasa es que en Cuba se convierte también en un sueño, ¿no? Imagínese usted que usted tenga una urgencia médica y usted tenga que moverse, que esperar una ambulancia, vaya, que esperar una ambulancia, o que moverse en un almendrón, imagínese usted, o moverse en la guagua con una urgencia médica. Esto yo lo dije en un video hace mucho tiempo ya, por Matanzas, cuando estaba grabando por allá. Lo importante que es tener un transporte para uno moverse en caso de urgencia, un transporte a su disposición para que usted lo utilice ya, porque usted lo necesita ya.
Eso es importante. ¿Qué puede pensar un cubano que ve un anuncio, un comercial como este? O sea, póngase usted en los zapatos de una persona que gana $15 al mes, que tiene que hacer muchos malabares para comprar comida, o de una persona que gana incluso menos, que el salario le da para menos de un cartón de huevos, que vale 3.500 pesos. El salario mínimo en Cuba son 2.100 y un cartón de huevos cuesta 3.500. El salario medio son 3.200 y un cartón de huevos cuesta 3.500. ¿Qué puede pensar o cómo se siente una persona que ve un anuncio como este? Cosas a las que no va a poder acceder nunca, al menos no estando en Cuba. Hay cosas que sencillamente en Cuba son imposibles. Pero bueno, eso es tema para otro video. La verdad que este material está muy distanciado de la realidad que vive el pueblo cubano. No sé si es buena idea que se hagan y se promocionen este tipo de materiales en un país como este, donde la gente no tiene acceso ni a lo más básico, ni siquiera. No sé qué impresión cause esto en la gente. No todos tenemos la misma realidad. Pero sí debe ser bastante triste. Debe ser bastante triste y debe causar indignación. Vaya, debe causar indignación en las personas que ven esto y que saben que nunca van a poder acceder a este tipo de cosas. Bueno, nada, déjenme saber en los comentarios lo que ustedes creen de lo que acaban de ver, sus opiniones en general, de todo lo que les he dicho y de lo que vieron también. ¿Cómo funciona esto en sus países? Siento curiosidad. ¿A cuántos plazos se paga el carro? ¿En 13 también? Bueno, nada familia, espero que este video les haya parecido interesante para conocer un poco más de lo que está pasando en Cuba y nos vemos en un próximo video. Pasen por el canal principal para que vean el video del jineterismo en Cuba que les acabo de hacer, un video que costó bastante trabajo publicarlo, que le tuve que hacer algunos cortes porque estaba muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, aún así, con los cortes que le hice, está bastante fuerte. Nada, los quiero, nos vemos en un próximo video.